En la actualidad, el alcoholismo ha sido reconocido como una enfermedad que afecta física, mental y emocionalmente, no solo a la persona que bebe, sino a todos los que se encuentran a su alrededor. Por esto se considera una enfermedad familiar. Bienvenidos a un programa más de Al-Anon, muchas voces, un mismo viaje. Acompañarnos en un programa más de Al-Anon, muchas voces, un mismo viaje. Mi nombre es Fernando y formo parte de los grupos familiares Al-Anon. El propósito de Al-Anon es prestar ayuda a los familiares de los alcohólicos. Hacemos esto practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y comprendiendo y animando al alcohólico. Al-Anon no es una organización religiosa ni de asesoría, no se inmiscuye en las creencias religiosas o falta de ellas, no es un centro de tratamiento ni está afiliado con otra organización que ofrezca dichos servicios. No expresa opiniones sobre asuntos externos ni apoya empresas ajenas. No da consejos específicos a sus miembros, únicamente sugerencias sobre lo que les ha servido en sus propias dificultades. No cobra cuota ni honorarios a los miembros, no proporciona ayuda económica, ni es un centro social o de caridad. No acepta dinero por sus servicios, ni cualquier otro tipo de contribución proveniente de fuentes ajenas a los miembros de Al-Anon. Y no pone en riesgo y en peligro el anonimato de sus miembros, ni del alcohólico. Pues ahí está nuestro propósito, queridos radioescuchas. Y antes de pasar al tema de hoy, que es muy interesante, con Alfredo, que es nuestro invitado. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación y con mucho amor estoy aquí con ustedes. Como en cada una de nuestras reuniones, vamos a dar paso a la lectura del día, que hoy es de un poco de tiempo para mí, una colección de experiencias personales de Al-Anon, correspondiente al 6 de marzo. Soy bastante nueva en el deporte del alpinismo, así que antes de cada ascenso me alejo de la roca, observo la ruta y planifico cada movimiento. Un día mis amigos eligieron una escalada vertical rodeada de árboles. Pude ver mi primer movimiento, pero no el segundo. Para llegar a la cima tenía que confiar en que, una vez que empezara, sabría qué hacer. Encontré un buen punto de apoyo para las manos y los pies y me impulsé hacia arriba. Desde mi nueva posición ventajosa, encontré otro punto de apoyo para las manos y los pies. Cada movimiento revelaba el próximo. Antes de darme cuenta, estaba en la cima disfrutando del panorama. A pesar de mi incapacidad para planificar, había encontrado una ruta. Recordatorio para hoy. El lema, un día a la vez, me ayuda a concentrarme en lo que está directamente frente a mí, en lugar de planificar un futuro que no puedo predecir ni controlar. Con la ayuda de mi poder superior y el programa de Al-Anon, puedo alcanzar el próximo punto de apoyo, incluso si no puedo ver la escalada que tengo por delante. Con el tiempo, progresamos, pero solo si lo hacemos un día a la vez. Descubramos nuevas opciones. La recuperación en nuestras relaciones. Pues ahí está la lectura del día de hoy, que viene muy afín al programa que tenemos hoy con Alfredo, porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la medicina, Al-Anon y cómo enfrentan las adicciones. Y para ello tengo el gusto de, como ya lo mencioné, de contar con la presencia de Alfredo. Alfredo es un miembro de Al-Anon, pero también es un médico exitoso. Y él es papá de un hijo con problemas de adicción, y va a ser muy interesante su experiencia porque su bagaje profesional y ahora su vida en Al-Anon son una historia muy interesante que podemos compartir con ustedes. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por darme la facilidad de estar aquí con ustedes. A todos ustedes que nos escuchan en este momento, gracias al programa de Al-Anon, yo como ser humano y como padre de mi hijo, hoy en día cada día me voy sintiendo mucho mejor. Y quiero ser sincero con ustedes porque
al principio de los problemas de mi hijo, yo no aceptaba yo su enfermedad. Y reconozco que a veces había ocasiones que escondía yo la enfermedad. Y siempre pensaba uno que qué iban a decir de mí como médico que soy. Pero gracias a él, que un día, cuando estuvo en una clínica de desintoxicación, 35 días, él personalmente me llevó al grupo de Al-Anon y él también ingresó al grupo de Alcohólicos Anónimos. Entonces, gracias a él, me llevó ahí al grupo de Al-Anon de Valle de Puebla, y desde el primer día que yo estuve ahí, he empezado a cambiar en mi vida como padre que soy hacia él, empezar a entender que él tiene una enfermedad y que es algo que yo no lo causé, que no lo voy a poder controlar y que no lo voy a poder curar. Es algo que él lo puede controlar, porque sabemos que... Pues sí, Alfredo, qué interesante lo que nos estás comentando, porque desde el punto de vista médico, pues la Organización Mundial de la Salud reconoce el alcoholismo y no sé si la drogadicción como un problema de salud y una enfermedad. Y en el ramo de la medicina, pues ya incluso las políticas de salud van muy enfocadas a la prevención y al tratamiento del consumo de alcohol y drogas. Y tú, como en tu desarrollo profesional, fíjate cómo has mencionado puntos muy interesantes que van dentro del programa de Al-Anon. El principio de ellos era la negación. Y cómo llegaste a los grupos de familia Al-Anon a través de tu ser querido, que tomó la decisión de recuperarse. Y en eso no tenías mucho que ver tú, él tomó esa decisión. Pero ¿cómo era tu visión antes de llegar a Al-Anon respecto a tu hijo y tu punto de vista profesional? Como médico, pues a veces yo quería darle las indicaciones como si fuera un paciente, como si fuera mío el paciente, ¿no? Y a veces no entendía yo definitivamente la enfermedad. Y como padre, pues a veces yo quería que él hiciera lo que yo quería. Y eso no es bueno, porque al final de cuentas, pues él ya es un joven mayor de 18 años. Y que las decisiones que él ha tomado hacia su enfermedad o lo ha llevado a su enfermedad, pues son decisiones de él. Y conforme he ido asistiendo a las sesiones de Al-Anon, me he dado cuenta que es un programa espiritual y que tanto para él como yo, si queremos seguir adelante y yo como padre de él, como ser humano, estar bien y poder ayudarlo como ser una red de apoyo emocional, pues definitivamente tengo que estar llevando el programa. Pero también sabemos que como en cuestión de área médica, pues cada paciente o cada enfermo es muy diferente, ¿sí? Hay enfermos que pueden necesitar tratamiento ambulatorio y hay otros que no, que debido a los cuadros agudos que a veces tienen, se tienen que hospitalizar para llevar a cabo un tratamiento de desintoxicación. Y también a veces, pues como padres o familiares directos, hay algunos enfermos que no podemos cerrarles la puerta y no los podemos dejar que ya no entren a nuestras casas, y más si son pacientes que tienen ya a lo mejor algún problema psiquiátrico y que definitivamente tengan que tener un tratamiento médico, ¿sí? Hoy en día nos debemos de enfocar a que estos enfermos o pacientes, del 100%, un 20% de todo el tratamiento es el no consumir. Y el resto, que sería el 80%, pues son varias cosas que ellos como pacientes o enfermos deben de llevar a cabo. Como por ejemplo, tener una actitud positiva hacia su vida. Desde que ellos vean que se aman por sí solos, de que tengan responsabilidad para empezar a hacer su vida
normal, sean sociables, de llevar a cabo una buena alimentación, de hacer ejercicio, de que si están ya en una fase en la cual puedan seguir haciendo su actividad social, llámese universidad, llámese trabajo, otro tipo de actividad, pero también sabemos que los límites que debemos de poner como padres o yo como médico para indicarle a un paciente enfermo, pues son elementales esos límites. Y a veces en ellos los límites no son su prioridad, pero como padres o como familiares directos debemos de ponerles límites para que ellos vean que tienen la necesidad de salir adelante, porque si constantemente les estamos recogiendo las llaves por sus malas decisiones, pues en lugar de ayudarles, les hacemos un mal. Fíjate qué interesante lo que estás comentando, Alfredo, porque desde el punto de vista médico, sí llega un momento en que desgraciadamente esta enfermedad pues conduce a la muerte. Y la antesala de la muerte pues es un riesgo físico en el que sí es necesaria la intervención de un médico. Estabas hablando muy bien de la desintoxicación. Esa es la parte física. Pero como muy bien dices, esta enfermedad proviene de una enfermedad del alma. Y el trabajo para el alma es totalmente distinto. Bien dices que hay que rescatarlos físicamente, desintoxicarlos para que su organismo esté dispuesto a recibir ayuda cuando ellos la necesitan. En cuanto es ya la parte espiritual, y para eso estamos los programas de 12 Pasos. Y entendemos que esto es una enfermedad de la familia. Fíjate que ese tema de una enfermedad de la familia, me gustaría que nos compartieras tu experiencia, porque yo, que soy tu compañero de grupo, entiendo que has captado muy bien que esta enfermedad es una enfermedad de la familia. Máxime que tu hijo vive contigo. Claro. Esto es muy importante y yo lo traduzco a través de las sesiones de Al-Anon que he estado asistiendo. Ellos deben de tener una familia protectora, ¿sí? En el ámbito de que la familia no debe de echarse la culpa, porque a veces cuando no se entiende la enfermedad, generalmente alguien puede decir, tú tienes la culpa porque tu hijo está en estas condiciones. Y no, y nadie es culpable, porque al final de cuentas, si ya son mayores de edad, ellos han tomado la decisión de hacer eso. Entonces, no nos debemos de sentir culpables. Y entonces, a lo que yo me refiero de ser una familia protectora, pero para él, para su enfermedad, en el cual, tanto por decir, si existe mamá, papá o hermanos, deben de manejar la misma comunicación para que ellos vayan entendiendo que lo que dice papá o lo que dice mamá o familiares cercanos, si decimos no, todos debemos de decir no. Porque si alguien dice sí, y entonces ellos de ahí se agarran y en lugar de ayudarlos para que ellos sigan adelante, pues siguen teniendo una conducta adictiva. Pero fíjate que en este problema, ahorita que lo estabas comentando, Al-Anon tiene un lema que dice: suelta las riendas y entrégaselas a Dios, al poder superior. En el tema familiar es muy interesante porque incluso muchas familias, pues no todos van a un programa de 12 pasos como es Al-Anon. Sin embargo, estamos hablando de una enfermedad familiar. Tú bien hablas de un acuerdo común, pero ¿cómo ir entendiendo ese acuerdo común cuando Al-Anon nos invita a concentrarnos en nosotros mismos? A que el cambio va a venir en nuestro ser querido a través del ejemplo, por atracción llamamos, y yo no sé cómo funciona esto en tu caso, porque pues sí, vienes de una tradición médica, has aprendido mucho a través de tantos años en enfermedad y de tu formación profesional, pero sin embargo ahorita el problema de ser padre
lo que te dice el Anon, concéntrate en ti mismo, el ver los demás, el ver las tradiciones, el ver los pasos. ¿Cómo ha sido esa evolución para ti en cuanto a la concepción de la enfermedad? Porque bien dices que tu hijo está siguiendo su propia ruta de sanación, su propia ruta de querer salir del problema de la adicción, que ahora sabemos que es una enfermedad, no es una conducta inapropiada, no es algo que con nalgada se quite, ¿no? Es una enfermedad como tal, y el esfuerzo lo estará haciendo a él. Pero desde el punto de vista tuyo, de Al-Anon, ahora que ya llevas, si mal no recuerdo, debemos tener casi ya vas por un año en Al-Anon, ¿cuál es tu percepción de lo que hay que hacer para ti, para poder, porque eres un padre, para poder sobrellevar esta enfermedad y sobre todo esos límites de los que hablas, cómo irlos poniendo tanto para ti como para él? Bueno, como hace un rato yo les decía, que ellos como pacientes deben de llevar un tratamiento. Y el tratamiento consiste en que, hablando en forma general para los enfermos, si son pacientes que sea necesario de que tengan un tratamiento médico a través de un psiquiatra, y si es necesario que lo tengan que estar llevando, lo tienen que llevar a cabo. Además, a veces es necesario que ellos tengan ayuda profesional a través de psicólogos que sean especialistas en adicciones y que tengan que llevar una terapia, y sobre todo ese tipo de terapia conductiva conductual en la cual les ayuda para que ellos sigan haciendo sus actividades. Hay muchos estudiantes o muchos pacientes o enfermos que tienen que trabajar, y que a veces cuando están en los cuadros agudos de la enfermedad les imposibilita hacer todo eso. Entonces, son ellos candidatos para que tengan ayuda psicológica, especialista en psicólogos de adicciones, ¿sí? Y nuevamente repito eso de la familia, que no sea protectora, sino que sea una familia que tenga la misma comunicación, en donde ellos deban de entender que debe de haber límites, porque si no hay límites, ellos siguen no teniendo la necesidad de algo, porque si somos familias que todo les damos, todo lo que nos piden les damos, ¿sí? Entonces, en lugar de ayudarles, pues los seguimos fomentando a que ellos sigan teniendo una conducta adictiva. Por ejemplo, ellos se deben de ganar el apoyo que a veces ellos nos piden, ¿no? Que, por ejemplo, si quieren ir al cine, esto, lo otro, pues sí, pero se deben de ganar el derecho de que les demos a lo mejor para la entrada del cine y para que coman algo en el cine, esto, lo otro, ¿no? ¿Cómo? Pues a lo mejor tienen que, si viven en casa, pues seguir contribuyendo en las labores de la casa, ¿sí? Deben de si están estudiando, pues deben de sacar buenas calificaciones, ¿no? ¿Sí? Deben de contribuir en la ayuda de la casa, porque pues a veces, y yo me incluyo en su tiempo, al principio pues todo trataba yo de darle todo a mi hijo y no me preocupa, él ni siquiera se preocupaba si había o no había comida, y para ellos a todo dar, ¿no? Estarles dando todo lo que nos piden, entonces no tienen la necesidad. Nosotros debemos de hacerles que vean que tienen la necesidad para que ellos pues empiecen a tratar de luchar contra su enfermedad, ¿no? Pero fíjate que estamos hablando de una enfermedad como tal, y que tiene que ver mucho la formación, claro, como lo estás diciendo, tiene que ver mucho los límites, y ahorita nos estabas hablando una escena de premio, de esfuerzo, premio, de que ellos tengan una meta para poder alcanzar algo. Sin embargo, cuando estamos hablando de una enfermedad del alma, cuando tú mismo nos estás diciendo que el 20% es una cuestión médica, el 80% tiene que ver con las emociones, con lo afectivo, con la familia, ¿cómo llevar a esa curación del alma? Y sobre todo, lo que es importante, sabemos que el alcoholismo y la drogadicción se contienen, sin embargo, ahí van a estar latentes todo el tiempo.
yo creo que la raíz más importante es curar la causa de la enfermedad. Y la causa de la enfermedad no está tan visible como poner estos límites, como poder... Esas son consecuencias de la enfermedad. La enfermedad está presente. Y desde tu punto de vista, ahora que estás muy metido en estos temas médicos y de Al-Anon, y sobre todo que lo estás viviendo en carne propia como padre de un adicto, ¿cómo visualizas ahora los temas de ese 80% que es una enfermedad del alma y que tiene que irse mucho al origen? Y los que estamos en programa de 12 pasos, pues nuestro origen es espiritual. Y la causa de eso de que tú hablabas hace rato, de que no lo causo, no lo curo y no lo controlo, pues tiene que ver con las herramientas que Al-Anon nos da para esta enfermedad. Para ese 80% que tú hablaste, ese 80% que tiene que ser tratado con mucho más delicadeza que una desintoxicación. Porque tú puedes meter a tu ser querido alcohólico 3 meses y lo desintoxican. Pero si no se cura de raíz el origen de la enfermedad, pues seguramente va a recaer. Seguramente un tiempo estará bien, pero va a recaer. Y sobre todo que cuando no estás decidido a enfrentar esta enfermedad, las recaídas normalmente van contra el ser querido alcohólico. A ti te debe suceder. El reproche es contra el papá, contra la mamá, contra el ambiente familiar, como tú bien estabas diciendo hace rato. Entonces, ¿qué herramientas te ha dado a ti Al-Anon para curar esta parte del 80% que tú nos mencionabas, que es un problema del alma? ¿Qué herramientas has encontrado con nosotros en Al-Anon? Algo muy importante, que tanto para él, hablando de mi hijo y de mí, y yo siempre digo, el tratamiento es mi grupo. Cuando yo voy y entro a una sesión de Al-Anon, pareciera que cuando voy el tema se enfoca hacia mí, igual para él. O sea, es muy necesario que tanto él como enfermo y yo como familiar directo estemos en nuestro grupo constantemente asistiendo a nuestras sesiones, porque a través de estar compartiendo nos ayuda a agarrar aunque sea algo para que nosotros vayamos mejorando poquito a poquito, pero vamos mejorando, ¿sí? Hablando hacia mi hijo, yo he visto cambios en él. Cuando él, su psicóloga lo llevó a un grupo de NA y empezó a compartir. Desde que él empezó a compartir, él empezó a tener la necesidad de pedir ayuda, porque antes había una negación tremenda de parte de él. Y entonces desde ahí vi cambios en él, ¿sí? Actualmente él está en una clínica que se le llama de medio camino, en el cual ahorita ya casi va para 2 meses. Es una clínica donde él lo dejan salir a ir a trabajar porque él trabaja y regresa y se ha sentido mejor. He visto cambios positivos en él, ya es más sociable, platica, lo veo porque pues él trabaja conmigo y veo muchos cambios en él. Entonces me doy cuenta que el mejor tratamiento es que uno esté en grupo, en su grupo. Fíjate que casualmente ayer en nuestro grupo, yo no pude asistir por cuestiones laborales, pero tocaron el tema de la negación. Tengo entendido que tú fuiste ayer al grupo. ¿Cómo ha trabajado la negación? Pues al principio, pues tanto él como yo había negación. Él negaba que tuviera una adicción. Y cuando yo me di cuenta que tenía una adicción, pues yo negaba la enfermedad. Y entonces, ahora gracias a las sesiones de Al-Anon, yo como padre, pues no niego que tiene una enfermedad. Al contrario, tuve que enfocarme, a pesar de ser médico, enfocarme y conocer la enfermedad para poder entenderla y sobre todo poder ayudarlo, ¿sí? Porque lo ideal es que nosotros como familiares no podemos confrontar a un enfermo,
porque en sus estados agudos no es conveniente, porque nunca nos va a entender. Y ahora que hemos avanzado mucho, bueno, a lo mejor no mucho, pero algo, y poco a poquito, he visto cambios de actitud, de la manera en que a hoy en día me pide las cosas, y yo también la manera que platico con él y le digo que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y todo eso, en relación a su enfermedad, porque también no es a la fuerza, es que él quiera. Y además en que también nosotros debemos ir realizando el desprendimiento con amor, ¿no? Para irlo soltando, poquito a poquito irlo soltando. Es difícil, la verdad, a mí me ha costado mucho trabajo eso, porque pues hubo un tiempo que era yo muy codependiente de él, ¿no? Todo le quería yo resolver. Y ahora no, poco a poco lo voy soltando. Y eso de irlo soltando a mí como ser humano me ha ido haciendo que me sienta yo un poquito más libre, tanto mentalmente como inclusive hasta físicamente, ¿sí? Y ahora hasta me doy un poquito más de espacio porque pues al principio pues no me dedicaba yo para mí, siempre pensando en qué está haciendo mi hijo, esto, lo otro, y vive uno siempre pensando en ellos. Y hoy ya me da tiempo hasta de irme a tomar un café con un amigo, con una amiga, me da más tiempo para mí como ser humano. Y eso, la verdad, pues si tienen la oportunidad de acudir a Al-Anon o Alcohólicos Anónimos, la verdad, pues es un programa maravilloso que nos va a ayudar a salir adelante. Fíjate que el título de la lectura que tuvimos hoy es de un libro que se llama Un poco de tiempo para mí. Y eso es lo que acabas de comentar tú, que ahora estás empezando a recuperar tiempo para ti. Porque en tu forma de, cuando nosotros tenemos un problema de alcoholismo o drogadicción en casa, pues se pierde la tranquilidad de la familia. Y tal parece que todo empieza a girar en torno al enfermo. Cuando empieza un contagio familiar y nosotros mismos nos convertimos en enfermos. Dice ahí la literatura que ya nunca sabes quién está más enfermo, si el alcohólico o nosotros, porque realmente empezamos a estar infectados del alma. Y al tener tú una relación tan cercana, tan estrecha, como la has tenido con tu hijo, ¿cómo has empezado a tener ese poco de tiempo para ti? ¿Cómo visualizas ahora la esperanza para la vida hacia adelante? Con ese tiempo para ti, pero más que el tiempo para ti, esa libertad que te ha coartado la enfermedad, esa libertad que ahora que mucho tiempo no has podido disfrutar porque has estado pendiente de tu hijo y nadie te lo puede reprochar. Sin embargo, Al-Anon te dice suelta las riendas y hay un camino diferente a estar ahí enfocado, que muchas veces los padres no sabemos si hacemos bien o hacemos mal al estar encima de nuestro ser querido alcohólico. Digo, la intención es buena, el objetivo es sano, sin embargo, ¿cuántas veces causamos más daño con esa buena intención por nuestro insano juicio que un beneficio real? Y sobre todo vamos perdiendo nuestra propia personalidad. En el programa de Al-Anon nos enseña inclusive a que debemos de ser resilientes. Es correcto. Y debemos de debemos de aceptar los cambios, porque conforme asistimos a las sesiones de Al-Anon, nosotros como padres de familiares enfermos, va uno teniendo cambios positivos que nos ayudan a enfrentar o a entender más la enfermedad de nuestros seres queridos, ¿sí? Y además nos ayudan a ser mejores seres humanos. Sabemos que de un momento a otro ellos pueden tener una recaída, pero también estos cambios, el ser resilientes, nos van a dejar más experiencia para poder salir más adelante, tanto uno como mentalmente, como ellos, ¿sí? Porque a veces hasta
esas recaídas nos llevan a algo más importante, ¿sí? Nos damos cuenta que ellos, cuando empiezan también a entender su enfermedad, su voluntad de querer seguir luchando contra su enfermedad cambia, ¿sí? Y cambia porque ya no niegan la enfermedad, ya la empiezan a aceptar. Y eso ya es una ganancia tremenda, tremenda, tanto para ellos como para nosotros. Hasta nos da una tranquilidad emocional, ¿sí? Y pues yo cada día le digo a mi poder espiritual, gracias, porque fue un día hoy que me ayudó a sentirme mejor, ¿sí? Claro que para todo eso pues se necesita mucha persistencia. Y la persistencia es tanto de nuestro enfermo como de nosotros, ¿sí? Porque yo les pongo el ejemplo. En el caso de mi hijo, que necesita su consulta con el psiquiatra, yo lo acompaño, estoy pendiente de qué medicamentos le dan, superviso la toma del medicamento, porque son medicamentos de mucho cuidado. Si tiene que ir a sus terapias con su psicólogo, pues lo acompaño, ¿sí? Y al principio, pues sí era, no lo aceptaba. Y hoy en día, pues él ve que gracias a todo eso, que ha ido mejorando él mismo, hasta me dice, ¿sabes qué, papá? Mañana tengo cita con mi psicólogo que se llama Elías, ¿sí? Y, por ejemplo, esta semana tuvo la ansiedad de querer consumir y él personalmente le llamó a su psicólogo y se fue directamente ahí a tomar una terapia con él y todo eso y no consumió. Entonces, son ayudas o son herramientas que ellos tienen para que puedan salir adelante, ¿sí? ¿Y tú, Alfredo? Porque una de las características de nosotros los familiares, pues también es la ansiedad. Sí. Y nuestra ansiedad también está, como tú lo dijiste hace rato, en querer saber dónde está, qué está haciendo, qué va a pasar mañana. Nosotros también tenemos una de las características de esta enfermedad para nosotros es la ansiedad. ¿Tú cómo vas controlando esa ansiedad? Porque él está haciendo su esfuerzo. Y su esfuerzo es por decisión de él. Y tú vas, ¿qué herramientas has tenido para curar esa ansiedad, para calmarla, para entenderla? Creo que una herramienta elemental es acercarse a nuestro poder espiritual y pues ahora sí solicitarle su ayuda. Y yo, por ejemplo, todas las noches antes de dormir me pongo a orar y me pongo a rezar la oración de San Francisco de Asís. Y pues le pido a San Francisco de Asís o a mi poder espiritual que siga dándole energía a mi hijo para que siga luchando contra su enfermedad y siga saliendo adelante. Y eso me da mucha tranquilidad. Inclusive ese día que tenía la ansiedad, yo llegando a la casa me puse a orar y al otro día tranquilamente se presentó ahí conmigo mi hijo y me dijo, papá, tranquilo, no hubo nada de consumo. Sí me sentí mal, pero quiero seguir luchando. Entonces, sí se puede hacer, sí se puede salir adelante, pero vuelvo a repetir, gracias a este programa maravilloso de Al-Anon, podemos seguir luchando, ¿sí? Y podemos ser mejores seres humanos. Fíjate que necesariamente la maravilla de este programa viene ahí. Estamos hablando de una vivencia personal y sin mencionarlo, Alfredo nos está hablando de los 3 primeros pasos de Al-Anon. Que si hacemos un recuento de lo que ha pasado en los últimos 5 minutos en este programa, pues tuvo que ver con primero la negación y después el reconocimiento de la enfermedad y reconocer que somos incapaces de esa enfermedad, y lo está hablando un médico exitoso, por cierto, que su formación lo llevaría a hacer el esfuerzo médico para salvar a su hijo. Sin embargo, entramos en ese primer paso que es entender que no podemos contra esta enfermedad. Segundo,
un hombre de ciencia está viendo la existencia de un poder superior, como lo entiendan. Y después de eso, como en esta oración para él a San Francisco de Asís, pues entrega voluntariamente la vida de su hijo y de él mismo para curar esta ansiedad al poder superior. En este momento Alfredo nos está en forma vivencial dando esos 3 primeros pasos del programa de Al-Anon y de AA. ¿Cómo lo vives, Alfredo? Primero, al principio me costó mucho trabajo, pero hoy en día entiendo que directamente hacia mi hijo, y sí me ha ido, no ha sido fácil, me ha costado mucho trabajo, pero lo que yo he hecho es que he quitado que mi hijo sea el centro de la atención, ¿sí? Porque antes todo era para él, pensando 100% para él, todo. Y eso me di cuenta que en lugar de ayudarlo, pues hacía que su conducta adictiva siguiera ahí. Y ahora que ya empecé a hacer eso, me doy cuenta que a través del programa de Al-Anon y a través de llevar a cabo los 12 pasos, nos ayuda a que nuestro enfermo empiece a entender que tiene una enfermedad y que tiene que luchar por él solo, no por nadie más, porque pues a veces cometemos el error de estar diciendo que debe de hacerlo por su papá, por su mamá, por su hija. Hazlo por amor a mí, ¿no? Sí, y no, él lo tiene que hacer por él, ¿sí? Y nosotros pues tenemos que seguir en Al-Anon para que sigamos siendo mejores apoyos como redes de apoyo emocional, porque pues sí, no es tan fácil. O sea, también reconozco que para mí no ha sido fácil desde que no aceptaba yo su enfermedad de mi hijo, ¿no? Pero hoy en día, como dice Fernando aquí, que ya casi tengo 1 año que asisto a Al-Anon, pues ya voy entendiendo a la enfermedad y ahora sí puedo decir que hasta hago que mi hijo se acerque más y me pida ayuda y sea yo una red de apoyo emocional para él. Fíjate que como siempre estás resumiendo nuestra literatura y ahorita estás hablando que empiece por mí y tú lo has llevado muy bien. Debo reconocer que cuando me permití invitar a Alfredo a este programa, pues lo hice pensando en el Alfredo que llegó a Al-Anon, porque recuerdo perfectamente bien la primera sesión en la que Alfredo estuvo y cómo su vida se ha ido transformando a través de las reuniones, de los servicios que presta, y cómo su visión de médico ha ido cediendo un paso al programa de 12 pasos, al reconocimiento de un poder superior, y en un principio Alfredo era reacio, o sea, como bien dice, tenía la negación, y al ser un médico exitoso, pues tiene ahí varias personas a su mando. Por anonimato no podemos decir qué, pero él maneja muchas gentes. Entonces, ¿cómo llevar ese éxito profesional a la negación de la enfermedad, después al reconocimiento de la enfermedad, y ahora entender que el psiquiatra, el psicólogo, son redes muy importantes para el bien del enfermo? Pero muy importante también es que ambas personas estén en un programa de 12 pasos, porque entonces tienes la ayuda del poder superior, de algo espiritual, y realmente empieza la sanación del alma, y la sanación viene en ambas partes, en el enfermo y en Alfredo. Entonces, Alfredo ha ido evolucionando mucho en este tema, y cuando dije, ¿por qué voy a tratar con Alfredo cuando lo respeto mucho profesionalmente, cuando siento un cariño fraternal por él como hermano de Al-Anon, y juntos compartimos ese dolor hacia su hijo, pero cómo ha ido transformando ese dolor, metiéndolo a través de un programa de 12 pasos, y ahora Alfredo empieza a ser una persona tranquila, empieza a ser una persona que sonríe. Me acuerdo que las primeras que llegabas no sonreías, ahora ya sonríe, ahora ya convive con nosotros, los otros miembros, y esto
esto quiere decir que Al-Anon funciona. Sí, la verdad es maravilloso el programa, pero pues hay que estar asistiendo a las sesiones de Al-Anon, estar leyendo la literatura, que la verdad es una literatura fabulosa, que a veces hasta con el simple, así de fácil de leer 1, 2 o 3 páginas de la literatura, pareciera que nos da energía y nos ayuda a entender más a nuestro enfermo. Además, ha llegado el grado que yo como padre hacia mi hijo, algunas cosas tuve que perdonar, y él también, que nos costaba mucho trabajo. Y también gracias a Al-Anon, ¿sí? Me he enseñado, y él, gracias también a su grupo, nos hemos enseñado a dar abrazos y con amor, porque pues antes, muy de vez en cuando, un abrazo a alguien, ¿no? El programa nos enseña eso, y nos nace hoy en día de darnos un abrazo y decir gracias, Dios mío, por un día a la vez, ¿no? Y pues sí, no queda otra más que seguir luchando contra su enfermedad de mi hijo, y yo estando más en sesiones de Al-Anon para estar mejor como ser humano. Si yo te pregunto ahorita, Alfredo, ¿qué literatura te viene a la mente de la calle de Al-Anon? ¿Cuál me dirías? Una que te venga a la mente rápida. Hay un libro que habla sobre desprendimiento con amor, y ese libro es muy, muy, muy ¿Y maravilloso. qué te ha dejado Descubramos Nuevas Opciones? ¿Qué te ha dejado esa literatura de Al-Anon? No, pues me ha dejado muchas cosas, porque antes pues yo era muy estricto con mi hijo, y a lo mejor lo etiquetaba, le decía yo cosas, y a veces palabras que ahora me acuerdo y digo, Dios mío, no era posible que yo le dijera yo cosas así a mi hijo. Ahora soy diferente, inclusive él ha visto los cambios, y creo que también ha sido eso de que él ha visto que yo he empezado a cambiar, que él empezó a tener la necesidad de empezar a entender su enfermedad y empezar a cambiar, ¿sí? Sabemos que la enfermedad es para toda la vida, pero pues ojalá y toda esa vida sea mejor, ¿no? Porque también debemos estar preparados que algún día puede tener una recaída, y que a lo mejor puede tener consecuencias serias, pero también el programa de Al-Anon me ha ayudado a entender que si hubiera un problema de ese tipo, pues a lo mejor sí me va a doler, pero a lo mejor lo voy a superar, ¿sí? Por eso yo estoy muy agradecido en Al-Anon, y si los radioescuchas me están escuchando y tienen la oportunidad de acudir, adelante, porque pues es algo muy maravilloso. Pues fíjate que esa literatura de la que hablas, si no me equivoco, debe ser el libro de Descubramos Nuevas Opciones. Y Al-Anon eso es lo que nos da nuevas opciones de vida, nuevas opciones de disfrutar, nuevas opciones, una nueva forma de vida, con sus diferentes opciones. Digo, el dolor ahí está, la vida cotidiana sigue, tu ser querido alcohólico no es mágico, es muy lento el proceso, pero es muy real, va cambiando poco a poco. Y entender que la vida ya es de él, y a ti te está dando nuevas opciones de cómo ir por la vida, como lo decía la literatura del día de hoy, ¿no? Voy a empezar a escalar una montaña, y pues tengo que dar un paso a la vez. Pero este libro, que por eso te lo pregunté, ¿cuál te recuerda? Pues viene muy ad hoc a lo que ha sido tu paso por Al-Anon ahorita, que yo creo que te está dando nuevas opciones para crecer y cómo variar. Porque muchas veces llegamos a una sesión de Al-Anon hasta enojados con el poder superior. Enojados, negándolo, dolidos. Y como el programa, pues, y es natural, ¿no? O sea, siempre decimos, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué esto? Y renegamos de ese poder superior. Pero poco a poco vamos entendiendo. Y poco a poco vamos viendo. Yo cuando llegué a Al-Anon decía, ¿cómo puede la gente dar gracias que a la enfermedad de su hijo llegó a Al-Anon? Y yo decía, ¿cómo es posible
que dé gracias de que mi ser querido tenga problemas de adicciones por haber yo estado en este programa. Pero cuando entiendo que esa es su vida y que gracias a su vida también yo tengo una oportunidad de cambiar mi vida y corregir mis emociones, corregir mis enfermedades del alma, entonces empiezo a dar gracias a un programa de Al-Anon. Sí, es tremendo eso, pero yo les puedo platicar una experiencia que tuve. Mi hijo en una fase de un cuadro agudo se desapareció casi 7 días y no lo encontrábamos. Y entonces el día que lo encontramos en la madrugada, yo me levanté a tomar agua, bajé a la planta baja y a la hora de subir las escaleras para la planta alta, se apagaron las luces y pues a mí se me doblaron las piernas, y ahí en su casa de ustedes, subiendo las escaleras, está un Cristo, y pareciera que entró un rayo así de luz, y yo en ese momento me ganó la fuerza y caí hincado en las escaleras. Y en ese momento le pedí a Dios que nos ayudara a encontrar a nuestro hijo. Y efectivamente ese día a las 9 de la mañana mi hijo estaba yendo a la casa de su mamá. Y fue que como lo encontramos, y pues tuvo que entrar a una clínica de desintoxicación. Entonces, creo que sí, el poder espiritual, más bien creo que el poder espiritual nos ayuda a salir adelante. Y que nos debemos de acercar más a nuestro poder espiritual para que nos ayude a estar bien, también nos sintamos bien mentalmente, porque pues yo lo viví, y la verdad, yo hubo tiempo que le renegaba yo a Dios, diciendo que por qué a mí me estaba sucediendo eso, si yo no tengo ninguna adicción, ¿sí? Y pues le renegaba yo a Dios, pero ahora me doy cuenta que no, que nos ayuda nuestro poder espiritual para que entendamos la enfermedad y podamos seguir saliendo adelante. Pues ahí está, fíjate qué bonita experiencia y cómo caíste derrotado ante ese poder superior en esa parte de las escaleras, y cómo tuviste una luz en el camino de inmediato. Porque este programa tiene que ver con eso, es estrictamente espiritual, y vamos descubriendo nuevas opciones, como dice la literatura que te gusta, pero también vamos teniendo herramientas, y lo que tú dices, el trabajo lo tenemos que hacer. El trabajo lo tenemos que hacer para poder salir adelante, ir soltando las riendas, ir curando, y cómo vamos avanzando en un programa de Al-Anon lento, muy lento, pero muy seguro, porque desaprender lo aprendido no es nada fácil, o sea, y nada más en un minutito para que después nos des tu mensaje final a aquellos que nos están escuchando. ¿Cómo ha cambiado? Tú bien nos dijiste hace rato que pues tu hijo vive contigo, su mamá no vive con ustedes, pero finalmente siguen siendo en relación a tu hijo una familia. ¿Ha cambiado la inercia de esa familia a raíz de estos procesos de recuperación que están teniendo tu hijo, tú y yo no sé si su mamá? ¿Ha cambiado esa inercia familiar? La relación entre mi hijo y yo ha mejorado bastante. Su mamá sí le cuesta mucho trabajo entender la enfermedad. Yo quisiera que ojalá y ella pudiera asistir a las sesiones de Al-Anon para que entendiera bien la enfermedad, pero se le dificulta mucho. Pero pues la comunicación que tenemos entre ella y yo es un poquito mejor, y creo que, como les decía yo al principio, que debemos de ser familias en las cuales manejemos la misma comunicación, y ella ha ido entendiendo que si ella dice no, yo también tengo que decir no. Pues Alfredo, muchas gracias por tu compartición, muchas gracias por estar con nosotros en este programa, y ojalá que este mensaje haya llegado a quien debe escucharlo,
y lo dejamos en manos del Poder Superior. Muchas gracias, Alfredo. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales como Al-Anon Puebla 1 en Facebook y YouTube. También los invitamos a nuestro próximo programa, que seguramente será de su agrado, igual que este, y hasta la próxima. Muchas gracias, Alfredo. Acompáñenos en nuestra siguiente emisión el jueves en punto de las 2 de la tarde. Hasta la próxima.